Guarris. Aquí, ¡oh! La Mondraque. Pues sí, después de 3 salidas con la Rock Rider. Muchas gracias, abuelo, por dejármela. Está la Mondraque arreglada, el cambio. Así que nada, nos vamos para el monte, aprovechando unos días de vacaciones que me quedaban del año pasado. Tiene que estar bonito el monte después de tanta lluvia. Hemos pasado unas temperaturas primaverales, casi veraniegas, en final de año, a lluvia a cañón durante toda esta semana. Y ahora parece que vuelve el anticiclón, pero que bajan las temperaturas dentro de lo normal en esta época del año. De ahí el chubasquero, más que nada por las temperaturas, por el agua y el barro. Llegamos ao campo dos Caneiros. Pues aquí estamos, en la bajada que viene de Teixeiro, del lugar de Teixeiro hacia el Campos Caneiros, y uno de estos regos que hay por ahí se fue a tomar por culo el cambio de la Mondraque. Aquí, en fin de año, poniendo las bridas y volviendo a pie para casa, a oscuras. Bueno, el vídeo miráis aquí arriba y ya está. Bueno, lo del link lo digo, pero insertar no tengo ni idea. Vamos a seguir. Bueno, por ahí Chelo y por aquí la Marrón. Así que ahora a sufrir un poco. Nada, modo turbo para arriba, muscular, the power of helvético. Vamos para arriba. Poco a poco, sin prisa, subiendo la Marrón. Uno tampoco madrugó tanto para salir hoy. Llegar a los niños al cole. Y nada, salí más tarde de lo habitual. Y también con vuelta a preparar la comida cuando vuelva la mujer del trabajo. Tirar las piernas, vaya, es lo que importa. Bueno amigos, en el vídeo anterior por la Zapateira con los charcos, ¿habrá review hoy aquí o no? Oh, cómo tracciona la Mondraque. Nos hemos quitado el chubasquero, ya tenía que haberlo quitado según empezaba a subir, estaba sobrando. Entonces, como digo yo siempre, mejor quitarlo a la hora de subir y a la hora de bajar te lo pones. Y así, como digo, temperatura ambiente, ni puta idea. Estaremos en los 10 grados, 11, 9. Es un frío en un teño, vaya. Al monte resbaladizo. Ahí va. Veña merda, poco cambio. Está el terreno por zonas un poco pesado.
no tracciona bien, está así medio enlamado, pero bueno, oye, es lo que hay, ¿no? Estamos no tempo, como dirían los gallos. Pues sí, hay que salir con todas las condiciones que hay. Lo que no puedes hacer es salir, pero estás llorando por todo, quejándote. Joder, pues para eso, quédate en casa, chico. A las duras y a las maduras. Se acabó la marrón, camino de Medín, iremos por el embalse do Sarso. A ver cómo está aquello. Buenos días. Motor Bosch. Bueno, ahora la gente que no conozca esta carretera es la que va a dar a Esperela, y aquí a la derecha cogemos vía el embalse do Sarso. Opa. Le vamos pegado al canal después de pasar el embalse. Está bastante lleno, ya lo comprobáis en las fotos, en la introducción del vídeo. La zona está chunguita. Ella por un lado, ella por otro. ¡Hija, hija! Hay marcas de cubiertas de moto. ¿Qué significa eso? Que ahí más adelante seguramente está cerrando, pegado al canal, la zona técnica del abuelo. Esté más abierto. Lo vamos a comprobar ahora. Bueno, aquí llegamos. No, podría haber puesto el chubasquero, ¿no? Te vas a mojar. Te vas a poner cochinito. Más bien mojar. Uy, así lo vas. Cogí yo, golpea. Casi salgo rebotado. Eso que voy en trail ahora mismo, pasando por aquí. Sí, bueno. Bueno, fija a media altura. Aquí ahora mismo es más normal que te aparezca el Rambo gallego este que andan buscando por las plagas del Eume que un buen samaritano. Tocó el mañana de algo. A la Mondrake el chaval ha hecho una mierda de barro, tío. Es lo que hay. El terreno, tío. Tío, que me pilló el pie de la silva. Pero está el terreno para las bicis, lo que son pastillas de freno, cambio, lo que es la transmisión, cadena y todo tal. Un desgaste enorme. Ahora en invierno con el barro, la arena, todo. Estamos aquí en la zona del Bronx rural. Llegamos a la zona que llamamos nosotros la bajada del rocódromo, que es la que baja las Pías do Sarso, como se conoce. ¡Oh, padre, ya! ¿Cuánto tiempo hacía que no salías? Nada, vamos allá. Bueno, el loro con los regueros. Bueno, la primera en la frente. ¡Ole!
que el agua trabaja y hace unos surcos que no veas. Vale. Paro a media altura, agachar cabeza. Por aquí anduvimos con una madera. Estos días también hubo así borrascas, viento, entonces el terreno que está lleno de surcos, ramas, un poco de todo. A volar. A ver cómo está esto aquí. Madre mía. El árbol este. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a cambiar de aquí. Está resbaladizo por las hojas, más que nada, Bueno, chicos, madera. ¿Qué significa madera? En invierno, a pie. ¿Cómo mola? Pues eso. Como os dije, cuidadito, Y vas con las hojas y con todo. Vete da hoja, mandeo. Por ahí bajamos un poco, que no se aprecia, la verdad, con la cámara. Lo del rocódromo que hablábamos antes. Y nada. Bueno, ahora tenemos la opción subir por la derecha o subir por la izquierda. Vamos a ir por la izquierda. Como hacemos últimamente, vaya. ¿Dónde va Ramón? Ahí, ahí. El río, ahí abajo. Joder, aquí ando banco. Todo terreno, es algo bastante mallado. Algún que quiso baixar con coche. Seguramente. Bueno, para el mítico listo que pregunte si la zona esta que queda ahí atrás, el repechón que hay en el rocódromo, si lo subí montado, no, subí a patas. Joder, no quito el puto chubasquero. Ya voy sudando. Bueno, que no es excusa tampoco, que no me salía de los cojones sufrir. Al salir cogí al revés. Hacía años que no voy por aquí. Esta es donde está la subida de hormigón. Pero como tengo un aguamazo y no necesito rellenar en la fuente allá adelante, voy por aquí. A variar, vaya. Salió el sol. Voy a salir hace un ratillo, ¿no? Chubascaro fuera. ¿Qué tal por este lado, suizo? Va. Por un lado, por el otro lado es asfalto hasta Santiago de Oix, y por aquí es pisteo. Ni fu ni fa, caso de chejar. Bueno chicos, vamos por Oix y ahora pillaré camino de Espenuca, pillaré el cortafuegos. Veña oscuras. Bueno chicos, ya veis, el cortafuegos, cerradito como siempre, de tochos y todo, han arrasado con él. No sé si meterme por aquí, tío, porque estoy donde voy a pinchar, pero bueno, ya al fondo sí que se ve el sendero. Voy a aprovechar, voy a mirar a ver qué pasa. Vamos allá. Joder, está esto.
Sí, por aquí no era ya. No. Vale, no vale. Esto está petado de tochos. El camino era por aquí, vale. Debía de ser por aquí. Esto está alisado. Mira cómo está allá abajo. ¿Quitarían el árbol? Oh, era por arriba. Por aquí no es. Ay, hostia, allá abajo no. No afeitaron, chaval. No metieron. Vamos allá. Vaya, hay agua aquí. Esto sigue igual, ¡Yuuu! ¡Venía drifting! Vamos a ir por la parte de arriba. Vaya bici por todos lados. Bueno, el cortafuegos. Es que no vengan las motos. A darle caña para marcar bien el sendero. Pero mejor dejarlo. Claro, tío, que esto está... Allá, uy, por arriba todo lo que puede. Vaya arrasada. Bueno. Yo que non quería molhar os pés, que me secaran as sapas. As do sábado, porque as do domingo ainda están sin secar. Uy, hay los charquitos que tanto te gustan. Bueno, non mollo os pés, máis ou menos. Prosigamos. Ahí, hombre. Paradita técnica para cambiar la batería de la cámara. Que eu falo moito, isto consume. Joder, había barro, tío, dentro de... Así como cojones. ¡Oh! Como Dios del tuyo en toda la garganta. Había barro metido donde va la batería. Como mala, no sé por qué. O carneiro dos Alpes que vai por los peores sitios. ¡Hija! Podría seguir por aquí, pero yo voy camino de Espenuca. Así que, vámonos. Lugar de Caresma, ahí a la derecha. Y nosotros vamos de frente, justo ahí. Y así vamos camino de Espenuca a hacer la bajada hacia el río Mandeo y a Chelo. Bueno, rapaces, vamos a ver cómo está esto. Moveditas, chubasquero, porque aquí salta el agua, los tochos, a ver los rejos que hay. Oh, que me veo ya.
este modo, pues. A mí, a Gustavo Monte, ¿cómo lo ves? Bueno, resbaladizo, como le gusta a papá. Está mi fochanco de la otra vez. Aquí. ¡Oh! ¡Lo he dicho! ¡Oh! ¡Qué prea eres, tío! Bueno, pero ahora tengo algo metido en el cambio. Voy a parar aquí. Hola, chicos. Que no se aprecia, ya sabéis lo que es el tema de las cámaras, y menos con una de la AliExpress. Ahí arriba hay un fochanco completo. Ya el año pasado llevé un susto y bajé sentado encima del cuadro hasta aquí, sin caerme. Y este año, para no variar, el fochanco con el invierno, el agua, trabaja el terreno, pues ya sabes qué pasa, ¿no? Papá también, pasa que ya sabemos cómo es, no hay cabecilla. Vamos a seguir, venga. El terreno para seguir jugando al juego del kamikaze. ¡Ole, ole, ole! Venga, repechito y seguimos. Está la bici como para llevársela al mecánico. La saqué ayer del taller. Como para llevarla hoy, tío. Madre mía. Para eso está, Ramón. Para eso está. Para disfrutar de ella. Un mangueirazo después. Secala, limpala, engrasala. Y lista para el próximo día. Bueno, a ver cómo está esto. Iba a beber, pero no sabía dónde botaría la boca o botellín, me cago en el techo de barro. No sé si se ve. Uy, el otro eucalipto. Uy, 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 uy. Esta es la selva amazónica. Traían unas motos. ¿Ves? El chubasquero. Los tuyos. Acabo de arrimar un hombro. Cuidado la rodera esta. Venga, tija media altura. Vamos a hacer fuerza para arriba. ¡Hola! El terreno resbala. Sí, sí. Espera, que me pijo ahí. No mal que no caiga del lado del cambio. Con Dios. Y puta silba. Os pinchos no cu. Sentaci un terreno, neno. ¿Qué no? Pues sí. Esto resbala que da. La mirada. Bueno, como decía el otro, viajes de los oficios. Hay que botar unas risas. Opa. Si a culpa es miña por meterme por aquí, me vas a botar a culpa al terreno de las motos de hostias. Si tú sabes de sobra cómo está el tema. La, chalala. Ay, adesso mi cuoneando, va poco chanco. Bueno, chicos, ahora ya hablando en serio. Aún no. Sí. Ok, Maque. Ahora sí que cogemos y emprendemos la bajada para Espenuca. Vamos allá. Aquí se coge mucha velocidad. No tiene nada, pero
Luego a continuación sí que ya empieza lo bueno. Ahí empieza la zona de regueros y luego después ya vamos a coger una bajadita vía Chelo. Hay que cambiarse. Yo el charco ahí. Bueno, vamos allá. Ojo. Aquí se coge mucha velocidad. El problema con las hojas, se tapan los regueros que hay. Hostia, siempre he bajado por el otro lado, ¿sabes? Buah, el agua, chaval, como trabajó ahí abajo, tío. Y aquí voy a coger para la derecha. Ahí. Zona trialera que le llaman. Esta da al puente que hay, que cruza el Mandeo para ir a la zona del Bocelo. Pero ahora nada, vamos bien. Me voy a bajar con cuidado, me voy a bajar con cuidado más que nada porque hay muchas hojas y se levantan los palos para todos lados. Mira para cámara. Vamos allá. Joder, un puto paro del campo, por todo. Aquí vamos a frenar. Ya no es la primera vez pasar de vuelta y aquí abajo te vas. Ojito, Bueno, más de lo mismo. Hojas. Aquí hay de todo, hay piedras, hay de todo. Y no se ve lo que hay debajo. Y esto resbala. El río está ahí. Vale, tú. Mira qué precioso, Y ahora, camino de Chelo. Ahí la zona de piedras. Ahí va. Cuidado con las piedras. La madera, las raíces.
el puto paraíso, chicos. Esto es precioso. Ahí van todos metidos, haciendo fuerza. A puntito de llegar a Chelo. Estamos. Olha, é no estado polo azul. A ver. Vamos a seguir. Lugar de Chelo. Y ahora estoy por la carretera. Como ya viene por el otro lado el río, voy a ir por aquí para variar. Que si pica algo, hombre, algo pica, sí. Pero bueno, pica más si vienes por otro lado, desde el lugar de Teixeiro para arriba. Y así aprovecho por aquí. Y a continuación bajaré por el Marrulo, por Ribeira, a lavar la bici y para casa. Ya estamos arriba, rapaces. Nacional 6. Camino de Betanzos. Bueno, el cartel no han cambiado una puta vida. Y nosotros vamos a coger para bajar por el Marrulo. Veña, vamos a lo... Oh, wow, wow, wow. ¿Qué traes aquí? Cuidado aquí. Ahí está, ok, o desvío Nacional 6, que va de camino a Coruña. Pero no vamos a bajar por aquí. No tiene nada, pero por lo menos. Como resbala. Ahí vamos. Devo tenere un pincho no cu. La merda da Silveira. Resbalé y me caí en la Silveira. Ole, ole, ole. Go to the Marrulo. Ahí va. Non si ci vuole limpando la bici o voy embarrando ainda más. Basta, esta altura de la película. La. Y ahora aquí a la izquierda, ahora el trabajo auge, a gravilla, y una tuba para abajo. Tranquilo, neno. Son la casa. Uy, esto es mala cara, Bueno, paseíto por el río, Ribeira. Y ya llegamos
a casa. Aí tedes o río Mendo. Roibeira. Hola. No, no, tranquila señora, usted va por la sala, no se preocupe. Y perdonar, si te... Gracias. Nada, visité ahí al tendero a decirle que la bici iba fina fina. ¿Qué neno? Vas a joder un casco. Ah, quer botar-se fora, é? No, pero estaba a porta pechada xa.